Bien, amigos, vamos a continuar y está con nosotros ahora también Carlos Sánchez Berzaín, que es abogado, politólogo y escritor. Y quiero hacerte una pregunta que había leído antes, y es que las delegaciones de Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Cuba y Nicaragua se retiraron este martes ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, al tomar la palabra el presidente de Brasil, Michel Temer. Bueno, el tema es que, salvo Costa Rica, que no sé qué hace ahí, el resto de los países son las dictaduras del socialismo del siglo XXI en las Américas. Y yo, que el presidente de Brasil, estaría muy honrado de que esa gente no me escuche. Debería ser más bien al revés. Cuando habla Cuba, cuando habla Maduro o Venezuela, cuando habla la dictadura de Correa del Ecuador, o la de Morales de Bolivia, o la de Ortega en Nicaragua, el resto de los países deberían retirarse. Esta es una señal política que demuestra la gravedad de la herida que están sufriendo las dictaduras del socialismo del siglo XXI con su decadencia. Han perdido la Argentina con los Kirchner, han perdido el Brasil con el Partido de los Trabajadores por corrupción, por ineficiencia. Lo que ha pasado en el Brasil con el impeachment contra la presidenta Rousseff es un acto democrático absolutamente legal, que no puede pasar en las dictaduras de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, porque los dictadores oprimen a sus pueblos. Entonces, lo que hemos visto en las Naciones Unidas es parte del show castrista nada más, y lo que hay que lamentar es que Costa Rica, un país que es ejemplo de democracia, aunque ahora tiene un pésimo gobierno, haya estado en esa banda. Bueno, pues fíjate, ahora quiero que escuchen algo de lo dicho por Michel Temer ante la Asamblea General de la ONU. Veamos. El mensaje de un compromiso innegociable de Brasil con el sistema democrático fue el llevado por el presidente de este país, Michel Temer, ante la Asamblea General de la ONU. Con estas palabras, el mandatario, que se estrenaba en este escenario tras asumir el cargo, defendía el reciente juicio político que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Temer apuntó que el proceso que acabó con el gobierno de Rousseff muestra la voluntad de los brasileños de tener una democracia para todos. El hecho de que hayamos dado ese ejemplo al mundo verifica que no hay democracia sin Estado de Derecho, sin que se aplique a todos, incluso a los más poderosos. Eso es lo que Brasil muestra al mundo, y lo hace mediante un proceso de depuración de su sistema político. El presidente brasileño agregó que ahora la tarea de su gobierno es reanudar el crecimiento económico para garantizar que los trabajadores recuperen los millones de empleos perdidos mediante un proceso basado en la responsabilidad fiscal y social. El mensaje de un compromiso innegociable de Brasil con el... ¿Qué te pareció? Me parece interesante porque él ha dicho lo que es correcto. A los presidentes en democracia, así como se los puede elegir, también se los puede retirar. Y las constituciones políticas tienen el procedimiento para retirar. Aquí en Estados Unidos es un impeachment, la misma institución rige en el Brasil. En las constituciones latinoamericanas, en Venezuela, en la Venezuela dictatorial de hoy día, debería haber un referéndum revocatorio, que lo están maniobrando y manipulando y que seguramente no habrá. Cuando los presidentes cometen delitos, ellos no son dueños del Estado, son servidores públicos. Entonces son sometidos a la justicia, y lo que ha pasado en el Brasil es simple y llanamente que han descubierto que la presidenta Rousseff, en campaña electoral para ser reelegida, ha falseado los datos de las cuentas del Estado. Les ha contado a los brasileros que había un estado de cuentas que era diferente, inflado y manipulado en relación a la realidad. Y después, cuando ha sido reelecta, ha venido una crisis económica terrible que hoy día todavía sufre el Brasil. Han investigado por qué y han encontrado esa falsedad. Ahora, si ustedes le declaran al IRS o a la Oficina de Impuestos una cuenta falsa y le dicen que los datos de su economía no son los que en realidad corresponden, eso es un delito gravísimo. Es más grave cuando un presidente lo hace con su país, y por eso la han llevado a través de meses y de votaciones sucesivas y de procesos jurídicos a un impeachment, y ha sido separada del gobierno, y eso es un acto de democracia. El Brasil es el ejemplo de la democracia
actuando, versus la dictadura, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba, donde no puedes retirar a los gobernantes porque simplemente se han amarrado al poder y con uñas y todo, con fuerza y todo, y con engaños y con manipulación han hecho desaparecer el Estado de Derecho, han hecho desaparecer la división e independencia de los poderes públicos y simplemente se perpetúan indefinidamente en el poder. El tema de Brasil es un tema superado, que ahora se está viendo agravado por los temas de corrupción. Ese caso del Lava Jato, que toca directamente al expresidente Lula da Silva, hace 48 horas aproximadamente un juez ha decidido abrir causa, y ese proceso, que es un caso de corrupción dentro del Brasil, que tiene que ver con Petrobras, con la empresa constructora OAS, con la empresa constructora Odebrecht, va a ser un proceso muy serio que se va a expandir por toda Latinoamérica, porque a partir del gobierno de Lula y a partir del gobierno de Rousseff, parecería que en Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, han habido vínculos para hacer contratos de obras de carreteras, de edificaciones, de aeropuertos sobrepreciadas, y que el dinero iba a la política de Lula, de Rousseff, del Partido de los Trabajadores, de Chávez, de Correa, de Ortega, de los Kirchner, de Morales, y que eso ha sido una fuente de corrupción transnacional y que han convertido al Foro de Sao Paulo en el Foro de la corrupción. Eso es lo que está viniendo y es muy interesante, y solo se puede hacer en democracia. ¿Por qué en democracia? Porque hay prensa libre que denuncia, porque hay jueces imparciales y fiscales que se animan a investigar a los poderosos, cosa que no vamos a ver en la Cuba castrista, en la Venezuela chavista, ni en el Ecuador correísta, ni en la Bolivia dominada por el cocalero Evo Morales. Bueno, Armando, pero tu país no tiene esos problemas. No, mi país tiene los problemas que tiene toda Latinoamérica, yo creo que multiplicados, potenciados varias veces. Es que el tema del proceso de paz, que lleva 4 años de negociación en La Habana, 1 año anterior de negociaciones secretas, pues también sufre del mismo mal. Y sufre en todos los frentes el mal de la corrupción. Se han vendido grandes empresas que eran patrimonio del Estado, que parecerían un error venderlas. Y en este momento se han disuelto las huellas de esas ventas. En este momento estamos otra vez enfrentados a 2 fenómenos que van a ser muy difíciles. Uno, la reforma tributaria que viene para pagar el posconflicto. Y segundo, veo una fuente también de financiación enorme, que es la cantidad de países que van a estar aportando dineros para ese proceso de paz. Yo creo que eso va a ser una fuente de corrupción enorme, como han sido fuentes de corrupción el tema, por ejemplo, de la reforma agraria, cuando han sido temas de corrupción, muchísimos, donde fluye dinero, se crean todos estos núcleos de políticos que tarde o temprano se van a beneficiar de unos procesos sin control. No hay contraloría en ese flujo enorme de dineros. Bueno, el tema de Colombia tiene esa gravedad, pero tiene además la gravedad de que se está diciendo en Colombia que este proceso de paz puede poner en riesgo la democracia misma. Hay una divergencia entre el sí y el no, entre las condiciones de ese tremendo acuerdo que es casi una Biblia, es un tratado muy largo, es un acuerdo muy largo, y las condiciones que alguna parte de la ciudadanía de Colombia considera excesivas y fuera de lugar que se están dando a los guerrilleros. Los guerrilleros reinsertados van a ser ciudadanos de privilegio en lo económico, en lo laboral, en lo político, y yo creo que hay riesgos importantes que el pueblo colombiano, que hasta aquí es una democracia que ha sabido resistir guerrilla, que ha sabido resistir narcotráfico, que es una democracia que tiene una fortaleza de institucionalidad, podría quedar en riesgo. En la otra mano, todo el mundo quiere la paz y el gobierno de Santos está manejando y ha hecho el tema de la paz un hecho político en el que le permite estar en permanente campaña y que le permite una cantidad de beneficios de naturaleza política. Pero yo creo que este es un momento crítico para Colombia porque el pueblo está confrontado y el que no está confrontado está confundido sobre el tema de la paz y la guerrilla de las FARC. Y quedan varias preguntas sobre el tapete que son muy serias, ¿no? Las FARC es una guerrilla, narcoguerrilla,
¿Qué va a pasar además del desarme que se puede lograr con el tema del narcotráfico, con una frontera tan crítica como la que hay con Venezuela, que es un país de nuevo no democrático? Hay otras fuerzas que alteran la paz en Colombia, las FARC es la más grande, pero hay otros grupos guerrilleros que están confrontando el gobierno y hay una condición general de gente que ha vivido en territorios controlados por las FARC, que ahora se van a incorporar a la política y eso es también un tema de preocupación. Hay gente que sostiene en Colombia que los venezolanos están tratando de salir de una dictadura y Colombia estaría en riesgo de perder su democracia. No creo que sea tan grave, pero que es un momento de preocupación muy serio. Mira, para mí, yo creo que hay 5 factores. Uno es un país nadando en coca. Se suspendieron las humillaciones. Segundo, es un narcotráfico que produce esa cantidad enorme de dinero que dejó de ser un delito criminal y pasó a ser un delito asociado a la política. Tenemos una justicia que el acuerdo de paz es a la medida de los tipos que han delinquido, han desconocido la ley, han desconocido la Constitución durante 52 años y es una justicia hecha a la medida de ellos. También es un problema de palabras, de semántica. Ayer escuché al ministro de Justicia diciendo, muchos de los secuestros deben ser considerados retenciones. El secuestro es un delito que la Corte Penal Internacional considera un delito de lesa humanidad. Uno de los mayores secuestradores, el comandante Romaña, no leyó las 297 páginas del acuerdo, porque dice que la confesión de un delito es colectiva. Las FARC lo confiesan y el acuerdo dice es individual. Y además dice que no va a haber cárcel para ninguno, cuando dice expresamente que sí va a haber cárcel. Algunas penas como sembrar lechugas a aquellos violadores con delitos de lesa humanidad que confiesen sus delitos. Sí, es terrible. Yo creo que esto puede ser o un gran éxito o un mal ejemplo para que destroce la democracia colombiana. En todo caso, esperamos lo mejor, pero los datos que se presentan y de los cuales los colombianos están hablando y están comentando son de temer. No puede uno crear ex post un sistema de justicia específico para un grupo de criminales, que es lo que finalmente son los miembros de las FARC. Claro, criminales que han desconocido la ley colombiana y que están nombrando sus propios jueces. Claro, y el componente del narcotráfico es una cosa atroz, porque si además de garantizar la paz se garantizaría la reducción, la eliminación de la coca y una verdadera extinción del proceso del narcotráfico, porque Colombia es el primer país productor de cocaína, seguido por Bolivia y el Perú. Y eso no va a dejar de suceder, o sea, los integrantes de las FARC tienen 2 rumbos, o de repente conjugan los 2 rumbos en tiempo de paz. Van a dedicarse a la política y se van a dedicar al tema del narcotráfico en el que ya están. Y eso es muy serio. En Bolivia nosotros tenemos un presidente que ha construido prácticamente un narcoestado. El dirigente máximo de los cocaleros ha llegado al poder, lo detenta hace 10 años y ayer acaba de decir que el imperialismo hace de la lucha contra el narcotráfico un instrumento de opresión. No esperen mucho para ver eso en Colombia. Vamos en unos momentos a continuar y vamos a escuchar.